Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos en el plano cartesiano. Vamos a hacer un repaso de las clases vistas anteriormente, ya que este tema es muy importante para el desarrollo de las próximas clases. Vamos a ver lo que es el ángulo en posición normal. Un ángulo θ está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje X, y su lado final se ubica en cualquier región del plano. Si yo tuviera mi plano cartesiano, tengo un ángulo θ, ese ángulo va a ser en posición normal si su lado inicial empieza en el semieje X y su lado final está en cualquier región del plano. En este caso, está en la región del segundo cuadrante. Si cumple esa condición, voy a decir que el ángulo θ es un ángulo en posición normal. Tenemos aquí algunos ejemplos. Observo que el ángulo alfa tiene su lado final en el primer cuadrante. Entonces yo digo que alfa pertenece al primer cuadrante. Y entonces el ángulo alfa va a ser un ángulo en posición normal, porque inicia en el semieje X. El ángulo beta, su lado inicial está en el semieje X. Tiene su lado final que termina en el segundo cuadrante. Entonces yo voy a decir que el ángulo beta es un ángulo en posición normal y que pertenece al segundo cuadrante. Tengo el ángulo θ que tiene su lado inicial en el semieje X y su lado final está en el tercer cuadrante. Entonces yo voy a decir que el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Observamos también observamos el ángulo de 90 grados y que su lado final está en el semieje Y. Este entonces viene a ser un ángulo en posición normal. Pero como su lado final está en el semieje X, se va a decir que el ángulo de 90 grados no pertenece a ningún cuadrante. Y observo también el ángulo φ. Observo que el ángulo φ, su lado inicial, no está en el semieje X. Entonces yo puedo decir que el ángulo φ no está en posición normal. Para que el ángulo esté en posición normal, tiene que empezar siempre del semieje X positivo. Cuadrantes del plano cartesiano. El plano cartesiano se ha dividido en cuatro partes, donde esta parte de acá va a ser el primer cuadrante. Lo que va a estar aquí es el segundo cuadrante. Esta zona va a ser el tercer cuadrante y la zona de aquí va a ser el cuarto cuadrante. Tener presente que el primer cuadrante varía de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va a variar de 90 a 180 grados. Tercer cuadrante de 180 a 270. Y cuarto cuadrante de 270 grados a 360 grados, o sea, una vuelta completa. Tenemos acá una propiedad. Si θ es un ángulo en posición normal, positivo y menor que una vuelta, entonces se cumple. Si el ángulo θ está en el primer cuadrante, yo voy a decir que el ángulo θ va a ser mayor que 0 y menor a 90 grados. O sea, mi ángulo que está en el primer cuadrante va a ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Si el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante, el ángulo θ va a ser mayor a 90 y menor a 180. Claro, si está en el segundo cuadrante va a ser mayor a 90 y menor a 180. Si el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante, el ángulo θ va a ser mayor a 180 grados y menor a 270. Observamos en el gráfico, este es el tercer cuadrante. Un ángulo que está en el tercer cuadrante siempre va a ser mayor a 180 y menor a 270. Si el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante, entonces yo voy a decir que el ángulo θ es mayor a 270 grados y menor a 360 grados. O sea, el ángulo θ si está en el cuarto cuadrante siempre va a ser mayor a 270 y menor a 360. O sea, el ángulo de una vuelta. Tenemos el ángulo cuadrantal. Un ángulo en posición normal se llamará cuadrantal cuando su lado final coincide con un eje. Por ejemplo, tengo el ángulo alfa, donde su lado final está en el eje Y. La medida de ese ángulo va a ser 90 grados. Tengo el ángulo beta, que su lado final está en el semieje X, pero negativo. Entonces yo voy a decir que el valor del ángulo beta va a ser igual a 180 grados. El ángulo θ, y de la misma forma, su lado final está en el semieje Y negativo. Entonces yo voy a decir que el ángulo θ es de 2, vale 270 grados. Tanto alfa, beta y θ son ángulos en posición normal porque su lado inicial es el semieje X positivo. Tenemos también ángulos coterminales. Son aquellos ángulos que poseen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Observamos aquí en el gráfico. Tengo el ángulo alfa y el ángulo θ. El ángulo alfa, su lado inicial es el semieje X y su lado final está en el tercer cuadrante. De la misma forma observo el ángulo θ. Su lado inicial es el semieje X y su lado final viene a ser el mismo lado final del ángulo alfa. Si cumple esta condición, yo voy a decir que el ángulo alfa y el ángulo θ van a ser coterminales.
tener presente algo que es la diferencia entre estos dos ángulos, o sea, alfa menos teta, debe ser igual a 360 multiplicado por una constante k, donde k pertenece a los números enteros. Y algo que tenemos que tener presente siempre, que las razones trigonométricas, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo teta, van a ser iguales cuando los ángulos son coterminales. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de ángulos coterminales. Tenemos el ángulo beta, donde su lado inicial está su lado inicial es semieje X, su lado final está en el primer cuadrante. Entonces beta es un ángulo de posición normal. Observo que alfa también es un ángulo de posición normal y que llegó al mismo lado final que el ángulo beta. Como ambos ángulos tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, esos dos ángulos alfa y beta son coterminales. Veamos acá otro segundo ejemplo. Tenemos acá un ángulo de 50 grados. Su lado final en el primer cuadrante. Tengo otro ángulo de 410 grados. Observa, su lado inicial X da una vuelta completa hasta llegar al lado final, que es igual al de 50 grados. Tanto 50 como 410 grados. Esos dos ángulos van a ser coterminales porque tienen su lado inicial, el mismo lado inicial y el mismo lado final. Observamos aquí que el ángulo φ y el ángulo θ comparten el mismo lado final. Pero yo puedo decir que el ángulo φ es un ángulo en posición normal, pero el ángulo θ no es un ángulo en posición normal, porque no empieza del semieje X. Entonces, en este caso, yo voy a decir que el ángulo θ y el ángulo φ no son ángulos coterminales, porque no tienen el mismo lado inicial. También de la misma forma observo acá, tengo el ángulo menos 240 grados. Su lado final está en el segundo cuadrante. Y observo acá un ángulo de 30 grados. Tengo que tener presente que el ángulo de menos 240 grados es un ángulo en posición normal, pero el ángulo de 30 grados no está en posición normal. Entonces, como además estos dos ángulos no tienen el mismo lado inicial, pero sí el lado final. Como no tienen el mismo lado inicial, voy a decir que menos 240 y 30 grados no son ángulos coterminales. Tenemos una propiedad de los ángulos coterminales. La diferencia de las medidas de los dos ángulos coterminales siempre nos dará como resultado un número positivo entero de vueltas. Por ejemplo, si tengo alfa y beta son coterminales, tal que alfa va a ser mayor que beta, entonces sí cumple que alfa menos beta va a ser igual a k multiplicado por 360, donde k pertenece a un número entero positivo. Por ejemplo, tengo 750 y 30 grados. Yo voy a decir que esos ángulos van a ser coterminales porque si yo resto 750 menos 30 grados, eso va a ser igual a 720 grados. Eso es un 2 por 360, donde ese 2 me va a indicar el número de vueltas. En este caso me dice que son 2 vueltas. Tengo 330 y menos 30 grados. Voy a decir que esos ángulos son coterminales porque 330 menos 30 grados, eso va a ser igual a 360 grados. Eso equivale a una sola vuelta. 7pi y 3pi. Esos ángulos van a ser coterminales porque 7pi menos 3pi es igual a 4pi. Recuerda que una vuelta en un sistema radial es 2pi. Como es 4pi es igual a decir 2 por 2pi. Donde 2pi recuerda que es una vuelta. Como está multiplicado por 2, entonces quiere decir que tiene 2 vueltas. Yo voy a decir que 450 y menos 90 van a ser coterminales porque 450 menos 90 eso es igual a 540. En este caso no tiene vueltas exactas. Vamos a ver las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Sea θ un ángulo en posición estándar o normal. Entonces yo tengo mi ángulo θ en posición normal, tengo su lado inicial en X y su lado final en el segundo cuadrante. Del lado final ubico un punto P formado por XY, donde de ese punto al origen, esa distancia se le llama radio vector. Yo tengo acá P, que está formado por XY, punto del lado inicial, donde X va a ser la abscisa y Y la ordenada. R va a ser el radio vector. La relación entre esas tres unidades viene a ser R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. O simplemente sería R igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces yo puedo decir que las razones trigonométricas del ángulo normal θ van a ser seno viene a ser Y sobre R, o sea, ordenada sobre radio vector. Coseno va a ser X sobre R, o abscisa sobre radio vector. Tangente Y sobre X, ordenada sobre abscisa.
Cotangente x sobre y, abscisa sobre ordenada. Secante r sobre x, radio vector sobre abscisa. Y cosecante r sobre y, que va a ser radio vector sobre ordenada. Tener presente que el cateto opuesto va a ser y, el cateto adyacente va a ser x y la hipotenusa va a ser r. No olvidarse de esos cambios. También tenemos las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales lo tenemos en el siguiente cuadro. Tenemos nuestras razones trigonométricas y los ángulos cuadrantales. De acuerdo al cuadrito, yo puedo saber los valores de las razones trigonométricas de mis ángulos cuadrantales. Por ejemplo, tengo de seno de 0 grados, vendría a ser 0, seno de 90, 1, seno de 180, 0, seno de 270 va a ser menos 1 y seno de 360 va a ser 0. De la misma forma, tengo coseno de 0 grados va a ser 1, coseno de 90 grados va a ser 0, coseno de 180 va a ser menos 1, coseno de 270 es 0 y coseno de 360 va a ser 1. La tangente de 0 grados va a ser 0, la tangente de 90 grados no existe o no está definida, la tangente de 180 va a ser 0 y la tangente de 270 no está definida. Tangente de 360 va a ser igual a 0. Tener presente que a partir de la tangente hacia adelante, las demás razones trigonométricas van a ser las inversas de las tres principales. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. Quiere decir que si es 0, la cotangente va a ser 1 sobre 0. Y 1 entre 0 no se puede dividir, por eso que no está definido. En este caso, cuando no está definido, quiere decir que se ha dividido entre 0. Al darle la inversa sería 0 entre un número. Y todo número dividido con 0 siempre va a ser 0. De la misma forma, cotangente en 180 va a ser la inversa de 0, no está definido. De la misma forma voy a observar que 270, la cotangente de la 270 es 0. Y la cotangente de 360, que es igual a de 0 grados, también no está definido. Y de la misma forma voy a hallar de la secante con la coseno y la cosecante con el seno. Recuerda que es la inversa de las dos primeras razones trigonométricas. Hay que dominar bastante o hay que saber los valores para las razones trigonométricas de mis ángulos cuadrantales. Tenemos los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantales. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. En el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante van a ser positivas. Las demás van a ser negativas. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente van a ser positivas. En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante, esas razones trigonométricas van a ser positivas. Las demás van a ser negativas. También dominar esta parte porque se va a usar bastante en las próximas clases. Acá tenemos una pequeña nota. Si alfa y teta son ángulos cuadrantales, recuerda que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, las razones trigonométricas vienen a ser iguales. Puedo decir que seno de alfa va a ser igual al seno de teta, coseno de alfa va a ser igual al coseno de teta. Por ejemplo, secante de alfa va a ser igual a secante de teta, cotangente de alfa va a ser igual a la cotangente de teta, y así sucesivamente. La razón trigonométrica para un ángulo va a ser igual a la razón trigonométrica para el otro ángulo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea. Son en total 5 ejercicios que se va a desarrollar en su cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: si se tiene que el cosecante de alfa es igual a 2,6 y me dicen que el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante, me piden determinar el valor de R, que es igual a secante de alfa por cosecante de alfa. Pues vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos a partir del dato que me dicen que cosecante de alfa es igual a 2,6. El número decimal 2,6 lo tengo que convertir a fracción. Entonces yo tendría que cosecante de alfa va a ser igual. 2,6 vendría a ser 26 sobre 10. Lo que yo puedo hacer acá es simplificar. Mitad y mitad. Entonces yo tendría aquí que la cosecante del ángulo alfa va a ser igual a 13 sobre 5. Tener presente aquí que la cosecante para el plano cartesiano vendría a ser R sobre Y. Entonces yo puedo decir aquí que Y va a ser 5 y que R va a ser 13. Entonces grafiquemos nuestro ángulo en posición normal.
Yo observo que el ángulo en posición normal, acá tengo mi plano, y que mi ángulo pertenece al segundo cuadrante. Entonces, como el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, mi lado final va a estar en el segundo cuadrante. Entonces, trazo el lado final y este va a ser mi ángulo en posición normal, el ángulo alfa. De mi lado final ubico un punto P, de las cuales voy a sacar las coordenadas. Ubico el punto P. Las coordenadas para el punto P vienen a ser X, Y, donde X, no sé cuánto vale, le colocaría aquí X, y Y vale, en este caso, 5. El radio vector, que viene a ser la distancia al origen, vendría a ser en este caso R que vale 13, entonces el radio vector es 13. Para yo poder hallar mis razones trigonométricas, necesito saber el valor de X. Tener presente algo aquí, que X, este X que está acá, está en el lado o en el semieje negativo de las X. Entonces yo tengo que tener presente aquí que X tiene que ser menor a 0. Entonces vamos a aplicar mi fórmula para hallar, en este caso, la coordenada X. Sería entonces R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Donde R vale 13, sería 13 al cuadrado igual a X, que no sé cuánto vale, sería X al cuadrado más Y, que vale 5 al cuadrado. 13 al cuadrado, 169, igual a X al cuadrado más 5 al cuadrado, 25. 25 pasaría a restar, sería 169 menos 25, 144, igual a X al cuadrado. Ese 2 pasa al otro lado como raíz y tendría que el valor de X va a ser igual a raíz cuadrada de 44, sale 12. Entonces, pues el valor de X va a ser igual a 12, pero ten presente algo aquí, que el valor de X debe ser positivo. Al sacar la raíz cuadrada de 144, me va a salir dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces yo puedo decir aquí que X va a ser uno de ellos positivo y el otro va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si X fuera positivo sería 12 al cuadrado, 144, no hay problema. Pero si fuera X negativo sería menos 12 al cuadrado, también sale 144. Este potencia 2 me indica que el valor de X toma dos números, o el positivo o el negativo. Como yo sé que X es menor a 0, yo ya sé entonces qué valor de X va a ser. Como es menor a 0, debe ser un valor negativo. Entonces, X tiene que ser menos 12. Entonces yo tengo el valor de X. X va a ser igual a menos 12. ¿Por qué? Porque está en el semieje negativo de las X. Entonces, como ya tengo X, Y y R, vamos a reemplazar en R. R mayúscula me pide hallar secante de alfa por cosecante de alfa. Yo sé que la secante que viene a ser R sobre X. Y la cosecante viene a ser R sobre Y. Reemplazando tendría que R, yo sé que R vale 13, sobre X. ¿X cuánto vale? X vale menos 12. Todo esto por R, que vale 13. Todo esto sobre Y. Yo sé que Y vale 5. Entonces multiplico. 13 por 13, 169. Todo esto sobre menos 12 por 5 sería menos 12 por 5, 60. Entonces el valor de R para el ejercicio número 1 va a ser igual a 169 sobre menos 60. Entonces esa es mi respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, hallé la tangente θ en la figura. O sea, tengo mi plano cartesiano, mi ángulo en posición normal θ. Me pide hallar la tangente de ese ángulo. Yo observo aquí que en el plano cartesiano hay un dato, o se me da un ángulo que vale 37 grados. Entonces, vamos a usar ese dato para la resolución del ejercicio. Yo observo aquí que en mi plano cartesiano tengo mi ángulo en posición normal θ, tengo mi lado final y mi lado inicial. Tener presente que para hallar la razón trigonométrica tangente del ángulo θ necesito saber un punto en mi lado final y de ese punto saber las coordenadas. Ubico ese punto que le voy a llamar P. De ese punto lo que voy a hacer es trazar una perpendicular al eje Y.
¿Por qué tracé una perpendicular? Porque aquí me ha formado un triángulo rectángulo de ángulo conocido, que es en este caso 37. Entonces, si este es 37, este ángulo va a ser conocido, va a ser 53. Entonces sería un ángulo notable de 37,53. Si es ángulo notable de 37,53, yo sé la relación de lados. A 37 se le pone 3K. A este ángulo que es 53, todo eso se le opone 4K. Y este punto hasta este vértice que es el origen, tiene la hipotenusa que vale 5K. Entonces, esto es para mi triángulo rectángulo de ángulo 37,53, ángulo notable. Tener presente algo aquí. A partir de estos datos yo puedo hallar las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto P va a ser un punto de Y y también va a ser un punto de X. O sea, más o menos así. También choca en forma perpendicular. Vamos a ubicar los valores de tanto de X como Y. En este caso de Y, recuerda que desde aquí, desde el origen hasta este punto, que es la ordenada, hay una distancia de 4K. Entonces yo puedo decir que este punto de aquí, recuerda que hay una distancia de 4K, entonces este punto de aquí va a ser 4K. Recuerda, si fuera 4 cuadraditos, este punto de acá debería ser un valor de 4. Ahora, en la misma idea puedo ubicar un punto en X. Si esta distancia es 3K, esta distancia también va a ser 3K, porque esto vendría a ser un rectángulo. Si esto es 3K, esta distancia también es 3K. Entonces el punto que está aquí también va a ser la distancia que hay desde este punto al origen, que viene a ser 3K. Tener presente algo aquí, que esta sección corresponde a las Y, en este caso negativas. Recuerda que desde el origen hacia abajo son valores negativos. Entonces si esto es 4K, le corresponde un valor negativo, entonces sería menos 4K. De la misma forma 3K. Entonces 3K corresponde a los puntos del eje X, en este caso negativo. Como está en la parte negativa, este menos 3K debe ser, perdón, este 3K debe ser menos 3K. Entonces el punto P, las coordenadas van a ser menos 3K y menos 4K. Entonces yo tengo el punto. ¿Podría llegar el radio vector? Bueno, yo no puedo llegar al radio vector porque ya lo tengo, 5K. Entonces, para el ángulo de posición normal, yo voy a saber que el valor de X va a ser menos 3K, el valor de Y va a ser menos 4K y el radio vector es 5K. A mí me piden hallar tangente. Si me piden hallar tangente del ángulo θ, que está en posición normal. Yo sé que la tangente es igual a Y sobre X, donde Y vale menos 4K y X vale menos 3K. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplificar. Las K se van a eliminar y los menos también se eliminan. Entonces simplemente me va a quedar 4 sobre 3. Entonces la tangente para la figura que está en el número 2 va a ser igual a 4 tercios. Esa es mi respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcule 2e más 5 de la siguiente expresión. Pero me dicen que e es igual a seno de pi medios más coseno de 2pi, todo eso elevado a 150, más seno de 3pi medios, todo eso sobre 2. Yo observo aquí que son ángulos cuadrantales. Vamos a aplicar las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Recordar que el valor de pi va a ser igual, o lo vamos a considerar como 180 grados. Entonces, vamos a hallar las razones trigonométricas para mis ángulos cuadrantales. El valor de seno de pi medios va a ser igual. Como pi vale 180, pi medios sería 180 entre 2, que va a ser 90. Entonces, sería seno de 90 grados, que lo voy a colocar. Sería seno, en vez de pi coloco 180 entre 2. Sería entonces seno de 90 grados. Y esta razón trigonométrica del ángulo cuadrantal. Yo sé que el seno de 90 grados va a ser igual a 1. Veamos con la siguiente razón trigonométrica. Tengo coseno de 2pi. Coseno de 2pi. Yo sé que pi va a ser igual a 180 grados. Entonces esto sería coseno de 2 por 180, que viene a ser 360. Entonces yo tendría acá
coseno de 360, razón trigonométrica de ángulo cuadrantal, eso también sería igual a 1. Vamos con la siguiente razón trigonométrica. Seno de 3pi sobre 2. Tengo el seno de 3pi sobre 2. Esto va a ser igual al seno de 3 por, recuerda que pi vale 180, todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual simplemente al seno, 180 entre 2, 90, por 3, 270. Y seno de 270, si son trigonométricas de ángulo cuadrantal, va a ser igual a menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Tendría que reemplazando. Reemplazando en la expresión E tendría seno de pi medios, que es seno de 90, eso es igual a 1. Más coseno de 2pi, que es igual a coseno de 360, eso es igual también a 1. Pero eso está elevado a la 150. Más seno de 3pi medios, el seno de 3pi medios es igual a decir seno de 270, eso es igual a menos 1. Entonces entre paréntesis coloco menos 1. Todo esto sobre 2. Vamos a desarrollar esto. Tendría que E va a ser igual a 1 más 1 elevado a 150, siempre es la unidad. Más por menos, menos. Y sería acá 1. Todo esto sobre 2. Entonces yo tendría acá 1 menos 1, 0. Y 0 más 1 simplemente sería 1. Todo esto sobre 2. Entonces ya tengo el valor de E. Nosotros nos piden 2 multiplicado por E más 5. Donde E vale 1 medio, entonces reemplazando tendría 2 por E, que es 1 medio, todo esto más 5. Este 2 con este 2 se van a eliminar y me quedaría simplemente 1 más 5. Entonces 1 más 5 va a ser igual a 6. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 3, va a ser 6. Ejercicio número 4. Me dice, si 3 tangente teta más 2 es igual a coseno de 90. Me dicen que el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante. Me piden hallar o calcular la expresión E, que es igual a seno de teta más coseno de teta. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos a partir de este dato, porque yo tengo que tener una razón trigonométrica igualada a su valor numérico. Para obtener eso tengo que partir del dato que está acá. Me dan de dato que 3 multiplicado por la tangente teta más 2, esto es igual a coseno de 90 grados. Recordar que 90 grados es un ángulo cuadrantal. Entonces la razón trigonométrica del ángulo de 90 grados, ¿cuánto sería? A ver, coseno de 90 grados es igual a 0. Tener presente eso. Entonces yo tendría acá que 3 tangente teta más 2 va a ser igual a 0. Porque coseno de 90 grados, que es ángulo cuadrantal, viene a ser igual a 0. Entonces desarrollando esto tendría que este 2 pasa al otro lado. Si está positivo pasa como negativo. Entonces tendría 3 por la tangente teta va a ser igual a 2 positivo, pasa a menos 2. El 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces yo tendría que la tangente teta va a ser igual a menos 2 sobre 3. Recordar que la tangente está formado por y sobre x, donde y va a ser 2 y x va a ser 3. Tener presente algo acá, uno de esos dos valores va a ser negativo. Vamos a graficar nuestro ángulo en posición normal. Acá tengo el plano y me dicen que el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante, o sea, el lado final de mi ángulo en posición normal va a estar en el segundo cuadrante. Primero, segundo cuadrante. Dibujo el lado final. Ubico un punto. De esos puntos voy a ver los valores para x y los valores para y. Observa aquí. Y le corresponde 2 y x le corresponde 3. Entonces, en posición y le corresponde 2 y en posición x le corresponde 3. No olvidarse del signo. Este signo le corresponde a uno de ellos. Este 2 está en posición y, pero los valores positivos. Entonces 2 va a ser positivo. El 3 está en posición x, en donde valores negativos. Entonces el menos le corresponde al
3. Entonces esto sería menos 3. Tener presente los signos al momento de hacer mi gráfico en mi plano cartesiano. Vamos a hallar el radio vector. Entonces yo sé aquí, acá lo voy a colocar. X, ya sabes que vale menos 3. Y va a ser igual a 2 positivo y me faltaría hallar el radio vector. Fórmula sería r al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Donde r no sé cuánto vale, sería r al cuadrado igual a x, que es menos 3 elevado al cuadrado, más y, que vale 2. Sería 2 al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a menos 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4. R al cuadrado va a ser igual a 9 más 4, 13. Entonces el valor de R o del radio vector va a ser igual a raíz cuadrada de 13. Recuerda que este potencia de 2 pasa como raíz. Entonces yo ya tengo el valor de R. Lo completo aquí, sería que R raíz cuadrada de 13. Ahora, una vez que ya tengo las coordenadas y el radio vector, voy a hallar lo que me piden, la expresión E, que es igual al seno de teta más coseno de teta. E va a ser igual. Seno, recuerda para el plano cartesiano, seno viene a ser igual Y sobre R, más coseno viene a ser X sobre R. Entonces yo sería que E sería igual a Y, yo sé que Y vale 2, todo esto sobre R, que vale raíz cuadrada de 13, más X vale menos 3, entre paréntesis, todo esto sobre R, que vale raíz cuadrada de 13. Yo tendría E, que va a ser igual. Suma de fracciones homogéneas, coloco el mismo denominador y sumaría o restaría los numeradores. En este caso tengo más por menos, sería menos 3. Y 2 menos 3, eso es igual a menos 1. Tener presente que no puedes tener la raíz en la parte de abajo, en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es racionalizar. Multiplico por raíz cuadrada de 13 y arriba también por raíz cuadrada de 13. Entonces yo tendría que el valor de E va a ser igual. Menos 1 por raíz cuadrada de 13 simplemente es menos raíz cuadrada de 13. Todo esto sobre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, eso va a ser igual simplemente a 13. Entonces ya tengo el valor de E para el número 4. E va a ser igual a menos raíz cuadrada de 13, todo esto sobre 13. Entonces esa va a ser la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, de la figura, calcular tangente alfa por cotangente beta. Y me dan el gráfico. Entonces vamos a desarrollar esto. Observo que me menciona razones trigonométricas de ángulos distintos. El ángulo alfa, que es ángulo en posición normal, y otro ángulo beta, que está también en posición normal. Entonces vamos a tener que hallar, tanto para alfa y como beta, sus respectivos valores de x, y y r. Vamos a trabajar con el ángulo alfa. Entonces yo pondría acá, para el ángulo alfa, vamos a ubicar las coordenadas x, y y r. Si yo tengo acá mi ángulo alfa, mi lado final para el ángulo en posición normal, voy a ubicar los valores para x y y. Entonces vamos a ubicar primero el valor de x. El valor de x, recuerda que el primero corresponde al valor de x, esto viene a ser x y esto va a ser y. Menos 2 viene a ser el valor que le corresponde a x. Y también vamos a hallar el valor que le corresponde a y. Si el primero es x y el segundo es y, entonces el valor que le corresponde a y para el ángulo alfa va a ser menos 3 multiplicado por a. Entonces vamos a ver los valores de x para el ángulo alfa en posición normal, viene a ser x, viene a ser menos 2a, y y va a ser igual menos 3a. ¿Podría hallar r? Sí, podría hallar r. ¿Cómo hallo r? Por la fórmula. Entonces acá vamos a hallar r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a x, que vale menos 2a elevado al cuadrado. Todo esto más y, que vale menos 3a elevado al cuadrado. Tendría que r al cuadrado va a ser igual a menos 2a al cuadrado, simplemente es 4a al cuadrado. Más menos 3a al cuadrado, simplemente es a, 9 por a elevado al cuadrado. Yo tendría que r al cuadrado va a ser igual a 4 más 9, es igual a 13, multiplicado por a al cuadrado.
C2 pasaría como raíz, entonces tendría que el valor de R va a ser igual a raíz cuadrada de 13, simplemente raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de A al cuadrado simplemente es A. Entonces, yo tengo el valor de R para el ángulo alfa. Viene a ser igual a A raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a trabajar para el ángulo beta. Para el ángulo beta. Es un ángulo en posición normal. Vamos a hallar las coordenadas X y Y. El valor de X para el ángulo beta le va a corresponder el primer valor de mi coordenada, que en este caso es B. Y el siguiente va a corresponder al valor Y. Entonces, ubico mi coordenada en un punto en el eje Y que va a ser menos 4B. Entonces yo puedo decir para el ángulo beta el valor de X va a ser igual a B. Recuerda que B está en la parte positiva de X. Y Y que va a ser menos 4, que está en la parte negativa de Y, sería menos 4B. ¿Puedo hallar el radio vector? Sí. Entonces vamos a hallar el radio vector. Tendría que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a X, que vale B, elevado al cuadrado, más Y, que vale menos 4B, todo eso elevado al cuadrado. Tendría que R al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16, sería más 16B al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a 16 más 1, sería 17 multiplicado por B al cuadrado. O sea, S2 pasa como raíz, tendría que el valor de R va a ser igual. Raíz cuadrada de B al cuadrado simplemente es B. Raíz cuadrada de 7 se queda como raíz cuadrada de 7. Entonces yo tengo el valor de R para el ángulo beta. Entonces acá sería B por raíz cuadrada de 7. Ahora, pero yo observo que a mí me piden tangente de alfa por tangente de beta. Tangente de alfa por cotangente de beta. En este caso las tangentes trabajan simplemente con las X y con las Y. Como trabajas con X y Y, no era necesario hallar el radio vector. Pero si por haber en el ejercicio te piden hallar seno o cosecante o secante, ahí sí necesitaría el valor de R. Y entonces ahí hallaría R para poder reemplazar. En este caso no me piden el valor de R porque trabaja con X y Y. Entonces se nos hace más fácil. Nos piden tangente de alfa por cotangente de beta. Vamos a reemplazar tangente de alfa, viene a ser Y sobre X. Para el ángulo alfa, viene a ser Y sobre X. Entonces vería menos 3A, todo esto sobre X que vale menos 2A. Menos 3A sobre menos 2A. Todo eso multiplicado por cotangente de beta. Veamos el ángulo beta que está aquí. Cotangente que es X sobre Y, donde X vale B y Y vale menos 4B, entre paréntesis. Los que observo aquí, las A se van a eliminar y la letra B también se va a eliminar. Esto va a ser igual, menos entre menos, más. Me quedaría 3 sobre 2, todo eso multiplicado 1 sobre menos 4. Esto lo coloco entre paréntesis. Multiplicando tendría 3 por 1, 3. Y 2 por 4, 8. Como sale menos, sería menos por más, menos. Y entonces me quedaría menos 3 octavos. Entonces a mí me pedían la tangente alfa por cotangente beta. Eso va a ser igual a menos 3 octavos. Esa es mi respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, de la figura, calcular a menos 8 por tangente de teta. Y me dan el gráfico. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Observo que tengo el ángulo teta en posición normal y tengo el lado final. En el lado final se han ubicado dos puntos. A este punto le voy a llamar punto P. El punto de aquí le voy a llamar punto Q. Entonces, como yo tengo en el lado final dos puntos, cuando yo tengo esa forma, lo que voy a hacer es hallar del ángulo correspondiente, su razón trigonométrica, la tangente. ¿Por qué hallo la tangente? ¿Podría hallar cotangente? También, pero lo recomendable es siempre hallar la tangente. ¿Por qué hallo tangente? Porque tangente trabaja con las X y Y. Voy a hallar la tangente para este punto y también la tangente para este punto. Una vez que tenga las tangentes de dichos puntos, lo igualo y hallo el valor. Entonces, vamos a hallar
las tangentes para cada punto. Entonces, para el punto P, vamos a ver las coordenadas de P. Tener presente que P está formado por X y por Y. Observemos, ¿qué valor le corresponde a X? X sería el primero, que es 1 más A. Y Y le corresponde el segundo, que en este caso vale 3. Entonces, tendría que X, para P, X valdría 1 más A. Y Y va a valer 3. Vamos allá a la tangente. En este caso, la tangente del ángulo θ va a ser Y sobre X, donde Y vale 3 y X vale 1 más A. Ahora vamos a hallar para el punto Q. Para el punto, vamos a hallar para el punto Q. Para eso vamos a ubicar los valores de X y Y. Veamos, los valores de X y Y. Recuerda que el primero corresponde a X, sería en este caso menos 8. Y el segundo le corresponde a Y, que vendría a ser 1 menos A. Entonces yo puedo decir aquí que X va a ser igual para el punto Q, va a ser igual a menos 8. Y Y le va a ser igual a 1 menos A. Entonces de esos dos voy a hallar la tangente. La tangente del ángulo θ va a ser igual a Y sobre X. Sería 1 menos A. Todo esto sobre menos 8. Entonces, ya tengo las tangentes en ambos puntos. A esto voy a llamar ecuación número 1 y esto voy a llamar ecuación número 2. Entonces, yo tendría aquí igualando ecuación 1 y ecuación 2. Tendría entonces que la tangente de θ va a ser igual a 3 sobre 1 más A, y eso a su vez va a ser igual a 1 menos A, todo esto sobre menos 8. Vamos a desarrollar esto. Multiplicamos en A, sería 3 por menos 8, menos 24. Y eso va a ser igual a 1 más A por 1 menos A. 1 más A por 1 menos A. Esto es conocido. La suma por la diferencia de los mismos valores, diferencia de cuadrados. Yo tendría acá menos 24 igual a el primero al cuadrado menos el segundo valor al cuadrado. Entonces yo tendría acá que sería menos 24 igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos A al cuadrado. Desarrollando esto tendría que A al cuadrado va a ser igual. El A al cuadrado lo pasaría al otro lado para que sea positivo, y el menos 24 lo paso al otro lado para que sea positivo. Sería 1 más 24, 25. Entonces el valor de A va a ser igual a raíz cuadrada de 25, 5. Este 2 pasa como raíz cuadrada, entonces tendría el valor de A. A va a ser 5. Entonces yo tengo el valor de A. Si reemplazaría, ¿cuánto sería este valor? Tener presente algo aquí. Como A al cuadrado es igual a 25, aquí el valor de A toma dos valores. Uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. No hay que olvidarnos de eso. A va a ser positivo o A va a ser negativo. Para saber qué valor le corresponde a A, analicemos este punto de aquí. En el eje X, el valor de 1 más A. 1 más A está en la parte negativa de X, o sea, ese valor tiene que ser menor a 0. Uno de estos valores va a cumplir esa condición. Si A fuera positivo, sería 1 más 5, 6. Y 6 no es menor a 0, entonces descarta esto. ¿Qué valor entonces sería? Menos 5. 1 menos 5, menos 4. Y menos 4 sí es menor a 0. Entonces, A va a ser menos 5. Entonces, el valor de A va a ser igual a menos 5. Siempre hay que tener presente los valores positivos o negativos para mi plano cartesiano. Entonces, yo voy a decir que A va a ser igual a menos 5. Una vez que ya tengo el valor de A, vamos a reemplazar en lo que te pide, que es A menos 8 por tangente de θ.
Entonces tendría acá, de la ecuación 1 tendría tangente teta que es igual a 3 sobre 1a. Vamos a reemplazar eso. Tendría que tangente teta va a ser igual a 3 sobre 1. Recuerda que a vale menos 5, sería entonces menos 5. Tendría acá que tangente teta va a ser igual a 3 sobre 1 menos 5 menos 4. Entonces ya tengo el valor de tangente teta. Entonces yo digo, acá nos piden, vamos a reemplazar porque ya tengo el valor de tangente teta. Nosotros nos pedían a menos 8 por la tangente de teta, donde a vale menos 5, menos 8 multiplicado por la tangente teta que vale 3 sobre menos 4. Entonces vamos a desarrollar esto. Tendría acá que esto va a ser igual a menos 5, menos entre menos, eso es más. Tendría cuarta 1, cuarta 2. Me quedaría 2 por 3, y 2 por 3, eso es igual a 6. Entonces yo tendría menos 5 más 6, eso es igual a 1. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 6.